Bueno, uste gaur aurkari zail baten kontra, beste behin taldeak lan ona egin dula, benetan partidu lehiatua izan dela uste dut, bi taldeak aurkariaren bila joan gara, iniziatiba hori lortzeko, partiduko momentu askotan duelotara eman dugu, eta nik uste dut batez ere lehen zati horretan edozer gerta zitekeela, ezta? Beraiek estrategiako jokaldietan mina egin digute, eta guk izan ditugu, ezta? Aingeruren aukera hori, gero Ibairek izan duen aukera ezkerreko hegaletik egin dugun erdiraketa horretan, bueno, uste dut situazio onak izan ditugula gure ezkerraldetik Adrian eta Jojarekin sakontasuna emanez, eta bigarrengoan nik uste dut baloi gabe hobeto egon garela, erabakiak hobeak izan direla, eta egia da, naiz eta aurretik jarri garen, gure intentzioa aurkarian zelaian jokatzea zela, baina egia da baita ere, gaur Leonesa gauk geneukala aurrean, zerbaitegatik doa lider, eta partidu benetan exigentea izan da, ezta? Baina, bueno, gure bideari eta gure gauzak egiteko erarekin sinesten jarraitu dugu, eta horri esker, nik uste partidu ona egin dugula, eta partidua aurrera ateratzea lortu dugula. Bai, egia da orain bigarrengo buelta honetan, puntuak asko ari garela lortzen, ez? Baina esaten dugun bezala, gure bideari jarraitu behar diogu, ez? Lehenengo buelta horretan ez genituenean gauzak nahi genituen bezain ondo egiten, lasaitasuna geneukan aurrera jarraitzeko, eta orain gauzak hobeto doazenean, berdin-berdin lasaitasuna daukagu, ez? Polita da hor goitik gertuta ibiltzea, baina ilusioa beti daukagu egunerokotasunean, eta oinain aurrean ikusteak, ez digu gauza askorik aldatzen, guk ilusioa egunerokotasunean eta egiten ari garen lanarekin daukagu, eta bide horri jarraitu behar digu. Pues bueno, yo creo que el partido de hoy ha sido bonito y exigente, ¿no? Creo que los dos equipos hemos ido a por el rival en todo momento, queríamos llevar la iniciativa, creo que ha tenido momentos para todo, en el que hemos sufrido en la primera parte sobre todo a balón parado, creo que hemos tenido claras también en esa primera parte con Aingeru y Ibai, algunos acercamientos que hemos tenido por banda izquierda, y en esa segunda parte cuando hemos conseguido el gol también, pues hemos seguido con esa intención de jugar en campo rival, de la presión alta. Creo que ha habido momentos de todo en los que lo hemos hecho muy bien, ha habido otros momentos que nos han echado para atrás porque nos han salido en alguna pues bien de esa presión, pero creo que lo que decimos siempre, que la forma de hacer las cosas es importante, y nosotros tenemos claro que vamos a ir a por el rival y a intentar jugar altos, ¿no? Creo que eso es lo que nos está dando pues tanto en el juego, y hoy una vez más pues el equipo lo ha demostrado y hemos podido sacar el partido adelante. Sí, está claro cuál es el objetivo principal, y estamos en el mejor sitio posible para ver eso y ver cuál es la realidad de cada jugador, porque vemos que hay jugadores que están compitiendo con el primer equipo, están cerca del equipo ahora, tienen una muy buena relación entre ellos, yo creo que se sienten parte del compañero cuando le van bien las cosas, entonces creo que eso es lo más bonito que hay en el fútbol, y cuando pues compartes tanto tiempo y tantos espacios en el día a día, pues creo que es lo más bonito. Y sí es verdad que siempre decimos que nos gusta que educar en esa competición, y el vivir esas situaciones, tanto cuando en esa primera vuelta de esos partidos en los que no estábamos jugando pues bien, pues bueno, vivir esos momentos, ser capaz de darle la vuelta, ahora que estamos cerca de esos puestos de arriba, vivir esa presión para bueno, tener ese objetivo también. Creo que es importante que los jugadores vivan todo tipo de situaciones para cuando cuando lleguen a la élite, pues puedan ser más completos, ¿no? Son dos, que ricasco.